el envejecimiento lo podemos considerar como un síndrome, como una característica poligénica, y esa característica poligénica trae por sí entonces la contribución de muchos genes que cumplen diversas funciones y que en conjunto con el medio ambiente y digamos esa influencia del medio ambiente en la expresión de esos genes termina definiendo el fenotipo ya específico del envejecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una persona con unas características genéticas y un medio ambiente X puede ser diferente su envejecimiento a una persona con una característica genética y un medio ambiente Y. Y esas diferencias, digamos, de la genética y el medio ambiente en las personas definen esa heterogeneidad en un momento dado de lo que es el fenotipo individual del envejecimiento. Existen unas características biológicas del envejecimiento. Esas características causan el daño celular. Por ejemplo, la más importante puede ser el daño al DNA. Bueno, pero hay otras que lo que buscan es cómo se responde a ese daño. Y ahí encontramos una característica muy importante del envejecimiento, que es la senescencia celular. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, precisamente lo que se ha buscado es tratar de entender cómo el daño, por ejemplo, al DNA, se asocia a esos procesos de senescencia celular, y la senescencia celular como la base primordial del componente, digamos, biológico celular del proceso de envejecimiento que ocurre en los diferentes tejidos. Entonces, estos síndromes progeroides normalmente se asocian a un gen. ¿Por qué? Porque son síndromes que nosotros los llamamos de herencia mendeliana, es decir, pueden heredarse en familias o, digamos, como mutaciones de novo, nuevas en una persona, pueden generar estos cambios fenotípicos del envejecimiento. Sin embargo, el envejecimiento del humano de forma global lo consideramos como una característica poligénica, es decir, no hay un solo gen que esté involucrado en el fenotipo del envejecimiento, sino es la suma de muchos genes con el medio ambiente que finalmente nos definen cómo es esa progresión del envejecimiento. Entonces te hablaba de la senescencia celular. Resulta que durante el progreso del tiempo, esas células senescentes se van acumulando en los tejidos. Y esas células senescentes que cambian su fenotipo de una célula normal a una célula senescente, cambia su fenotipo, digamos, morfológico, cambia su metabolismo celular, empieza a producir sustancias que se hacen dañinas para el tejido donde se encuentra la célula senescente, y eso repercute en el efecto o la disfunción de los diferentes tejidos. Por supuesto, lo que nosotros vemos es la piel principalmente, las arrugas, las canas, la pérdida del cabello, etcétera, pero por supuesto todos los órganos internos empiezan a acumular células senescentes, que son las que empiezan a asociarse a esas disfunciones y al riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al envejecimiento. La mala alimentación, la mala nutrición puede favorecer la generación de sustancias que son nocivas para la célula y que causan, hablé del daño al DNA, pero hay otros, digamos, que pueden causar otros daños dentro de la célula, y la célula, al ir perdiendo esa capacidad de manejar ese estrés y esos daños, termina entrando de nuevo en un proceso de senescencia celular. Entonces, el tener una alimentación balanceada, el ejercicio, ya se sabe que el ejercicio impacta unas vías dentro de la célula que son importantes para el manejo de los desechos de las células, y que eso tiene, digamos, una contraparte ya desde el punto de vista molecular de cómo todas estas características del medio ambiente favorecen la función y digamos, el adecuado manejo del daño y el estrés de las células. Digamos que ese ha sido un problema muy intrínseco a la gerontología, a la geriatría, cómo estudiar envejecimiento, precisamente porque en humanos no es fácil, por nuestra vida, como ocurre. Sin embargo, hay modelos tanto de células como de síndromes genéticos, como modelos animales, que han ayudado a tratar de explicar un poco más el componente genético del envejecimiento.
y que como tal esos modelos pues han contribuido a entender un poco qué pasa con la biología del envejecimiento y qué pasa con las células durante ese proceso de envejecimiento. Y ese es un punto primordial, tener modelos que sean reproducibles, que nos den información valiosa para poder entender lo que pasa en estos modelos, tratar de llevarlo ya al envejecimiento humano como tal. Hablamos de lo que nos alimentamos, de si hacemos o no hacemos ejercicio, de si tenemos o no tenemos problemas, por ejemplo, de lípidos, de algunos factores de riesgo cardiovasculares. Pues digamos que son factores de riesgo medioambientales generales, no solo para el envejecimiento, sino para enfermedades que se asocian al envejecimiento. Entonces, por ejemplo, hablamos de enfermedades asociadas al envejecimiento, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer. Entonces, digamos que el medio ambiente contribuye al envejecimiento y ese envejecimiento es la base primordial como factor de riesgo de esas enfermedades asociadas al envejecimiento. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.